escuchas a Héctor Rosales en radio. Bueno, pues vamos con otro tema aislado. Vamos con mexicanadas, por no decir una grosería al aire, este 21 de octubre de 2025. Mexicanadas, imagínense lo que quiero en realidad decir por mexicanadas. Ya saben que aquí, pues México es el país de las muchas mentiras y mitos, el país de las estafas en que pues el gobierno, antes que admitir que ha hecho un robo, un asesinato, un crimen contra la nación, se inventará alguna historia fabulosa, alguna historia delirante, alguna historia de manicomio, antes que aceptar pues el fracaso de sus políticas. Y eso pues es de ahora, pero también de antes. Y el Día de Muertos, evidentemente, no es la excepción. Los medios comerciales no se atreverán a contarles lo que les voy a contar, porque andar vendiendo cositas de Día de Muertos es un negocio corrupto y muy lucrativo. Imagínate que la estación de radio, no digo cuál, patrocinada por la norteamericana Walmart, diga que esto del Día de Muertos y el Halloween no existe y es además algo negativo, incompatible con el cristianismo, pues se caen las ventas, pierden patrocinadores, pierden ingresos económicos. Por eso, pues personas como conductores X, una amplia variedad de conductores de radio y televisión, como Marco Antonio Regil, pues invitan a sus programas a personas que reafirman la mentira del Día de Muertos, entrevistan a gente que más o menos como que tienen una posición un tanto ambigua, ¿no? No se atreven a decir que esta no es ninguna tradición mexicana, sino que fue creada por Lázaro Cárdenas del Río, el narcotraficante presidente Lázaro Cárdenas del Río, en los años 30. No se atreven a aceptarlo. Matizan diciendo que somos hijos del mestizaje, es una mezcla de muchas culturas, es una mezcla de cosas de España con cosas de México. En muchas cosas México evidentemente tiene esas influencias culturales, pero en este caso es una mentira. Directamente tenemos que decir, ser sinceros y decir la verdad. El narcotraficante presidente de México, Lázaro Cárdenas del Río, creó en los años 30 la mentira de la celebración de Día de Muertos. Y lo hizo para promover el odio y el racismo contra nuestras raíces católicas y españolas. Porque el presidente Lázaro Cárdenas era un masón de alto grado, es decir, un anticatólico, un anticristiano. Las calaveritas de azúcar, que pueden ser de chocolate o de azúcar, hoy tan demonizada por la narcotraficante presidente como prácticamente veneno. A ella no le parece veneno que México exporte toneladas de cocaína y fentanilo, pero demoniza el azúcar como lo peor del mundo. Las calaveritas de azúcar son tan solo una imitación de los dibujos de parodia, de caricaturización, de ridiculización, las Catrinas, las caricaturas hechas por José Guadalupe Posadas, un caricaturista, un pasquinero comunista, contratado por los dólares estadounidenses para humillar a los mexicanos que se convirtieron en empresarios durante el Porfiriato, salían de la pobreza y dejaban de vestirse como indios y se vestían con la ropa buena, así decimos en México, ropa buena, ropa de marca, ropa extranjera, ropa estilo francés. Eran caricaturas para decirles a los mexicanos que habían salido de la pobreza, que vendían garbanzo o que vendían pues algún producto y se habían convertido en empresarios, que eran malos por haber salido de la pobreza, que eran traidores a México por ya no ser indígenas marginados. Lo que quería José Guadalupe Posada pues era decirle a los mexicanos que ser pobre, miserable y mal vestido, eso es ser bueno, eso es lo correcto. Y vivir bien y tomar el estilo francés, ya no consumir las mismas cosas que antes,
volverse de gustos más selectos o tener educación era ser porfirista y por tanto era algo malvado. Como también pues José Guadalupe Posada intentaba presentar que la riqueza era algo malo, como el peso de plata mexicano creado por Porfirio Díaz. Todo era completamente demonizar a Porfirio Díaz, la inversión extranjera, el progreso tecnológico, las locomotoras, el telégrafo, la electricidad, pues todo eso era malo porque había sido hecho por el porfiriato. Entonces, pues de esa forma se han creado muchas mitologías del fracaso para la mentalidad mexicana. Y el Día de Muertos no podía ser la excepción creada por un narcotraficante y asesino de la Revolución Mexicana, que fue el presidente Lázaro Cárdenas del Río. Nos han hecho muchas maldades, muchas mexicanadas. Yo utilizo la palabra mexicanadas como una grosería para hacer de México un país de delincuentes. Pero hoy vamos a hablar con la verdad. Hoy vamos a hablar cosas curiosas, chistosas. No tendría por qué ser incómodo. Seguramente los morenistas pues estarán rabiando de odio. Cierra los ojos. Imagina llegar a tu propia casa, abrir la puerta, respirar ese aroma a nuevo y ver a tu familia disfrutando de cada espacio. Ancona Residencial, en Uriangato, Salamanca y a Paseo el Grande. Tenemos casas y departamentos hechos para ti, con jardín, piscina, área de juegos, espacio de descanso y seguridad 24 horas. Tu hogar no es solo un techo, es la mejor inversión de tu vida. Por eso te ayudamos a elegir el plan que mejor te convenga. Aceptamos crédito Infonavit, Fobiste, Caja Popular Mexicana, créditos bancarios y pago de contado. Aquí siempre encontrarás una opción para estrenar tu casa. Comunícate conmigo a través de WhatsApp 461-143-44-59. En Facebook como Mónica Inmobiliaria, tu asesor de confianza. Puedes ver fotos, videos y recibir asesoría personalizada. No esperes más y haz realidad tu sueño. Mónica Hernández, tu asesora de confianza. Ancona Residencial, seguridad, plusvalía y el hogar que tu familia merece. Tú escuchas a Héctor Rosales en radio. Donativos. Aportaciones libres y voluntarias al programa sin monto mínimo. Días disponibles. Donativo en Banco Azteca. Número clave 12 71 80 01 30 21 58 86 18. Gracias por tu ayuda. Recuerda que todas tus aportaciones ayudan a mantener este programa. Más información o contratar anuncios, comunícate al correo h.rosales@gmx.us. Continuamos. La historia real de México, en clases por videoconferencia en Zoom, con el doctor en psicología, Juan Bosco Abascal Carranza. Informes para inscribirse. Escribe a su WhatsApp en 55 36 50 01 20. Podrás participar en las conferencias los días lunes, miércoles y viernes, horario nocturno. El doctor Abascal es heredero del conocimiento de la legendaria editorial IUS, fundada por su padre Salvador Abascal, el mexicano que desafió la Revolución Mexicana. También podrás conocer el catálogo de libros. No faltes. Bueno, pues podremos considerar que las falsas celebraciones que han establecido con autoritarismo presidencialista, una larga lista de presidentes mediocres que ha tenido México desde la Revolución Mexicana a la actualidad, son una proyección de su enfermedad mental, son una proyección de sus propias creencias. La mayoría de los presidentes, después del golpe de Estado de 1910, la criminal Revolución Mexicana, que robó las tierras a los legítimos dueños de este país y sumieron en la miseria con los ejidos a gran parte de la población mexicana, hicieron la tierra improductiva, dejaron más de 2 millones de muertos, pues proyecta al futuro mejor dicho, al presente, una serie de creencias completamente infundadas, supersticiosas, propias de un pueblo ignorante, de un pueblo chamánico, de un pueblo contrario a la ciencia y a la fe cristiana. Entonces, digamos que si Lázaro Cárdenas del Río proyecta esto de el Día de Muertos,
la creencia absurda de que vienen los difuntos a comer algo, viene porque, bueno, desde el primer tirano que se impone después de derrocado el presidente Porfirio Díaz, el traidor a la patria Francisco I. Madero, creía firmemente que podía hablar con espíritus de los muertos. En el Palacio Nacional hacía sesiones espiritistas y vaya usted a saber si realmente le respondía alguna entidad demoníaca, que yo creo que sí, porque hemos estado analizando la obra del padre Gabriel Amort, sacerdote exorcista, y comenta, bueno, pues que las almas realmente pueden andar deambulando, ¿no? No todas caen inmediatamente al infierno, no van al paraíso, al purgatorio, y también hay estados relativos en que pueden salir o manifestarse de tales lugares, pero no comen absolutamente nada y no es normal, ¿no? Intentar entablar comunicación con ellos. Probablemente Lázaro Cárdenas del Río también hacía estas invocaciones supuestamente para consultar qué cosas le podían decir estos espíritus inmundos, estos supuestos maestros, en sesiones espiritistas. Y en una mente tan desequilibrada como la de él, pues quiso hacer partícipe de esta clase de cosas a la población mexicana a través del autoritarismo que le daba como presidente tomarse la libertad de inventarse una fecha, una celebración falsa, como es el Día de Muertos. Vamos bien hasta ahí. Es una, también hay que recordar, por ejemplo, a López Obrador en 2 ocasiones. También es un masón grado 33, es un ocultista, es un brujo. Pues lo vimos protagonizar en muchas ocasiones rituales indígenas, invocando demonios como nahuales, que también estuvo en la toma de posesión de la narcopresidente Claudia Sheinbaum. También ocurre que en una entrevista con una rusa comunista originaria de Daguestán, que se llama Ina Afinogenova, pues le dijo que él había llevado brujos al Palacio Nacional porque estaba muy aquejado el Palacio Nacional de manifestaciones sobrenaturales como el movimiento extraño de una silla. No es la primera vez que lo escuchamos, porque también del presidente Felipe Calderón tenía problemas con la silla presidencial que se movía de una forma demoníaca, y solo que Felipe Calderón no lo contó, pero se lo contó a un licenciado en Derecho que tuvo contacto con ellos. Y ellos no llevaron brujos, ellos llevaron a sacerdotes exorcistas, o a lo mejor algún sacerdote no exorcista, pero que realizó una liberación. Ese tema sería importante entrevistar a quien me contó esto un poco más a profundidad. Vamos a ver si quiere conversar con nosotros. Había entonces el contraste, ¿no? Mientras Felipe Calderón se rodeaba, o a veces se rodeaba de sacerdotes, pues López Obrador se rodeó de brujos. El mismo López Obrador, en una ocasión, en el natalicio del criminal, traidor a la patria, dictador por 12 años, multiasesino de pueblos indígenas para robarle sus tierras, Benito Juárez García, pues había comentado que él invocaba el espíritu de Juárez para que le aconsejara en qué próximos crímenes cometer contra la población mexicana y qué hacer, cómo mantenerse en el poder y cómo destruir el país. Eso lo vemos, ¿no? Entonces, pues López Obrador creía, o tal vez sí, que hablaba con el espíritu del traidor a la patria Benito Juárez, masón del grado 9 del rito ocultista mexicano, que es un rito yorquino, porque Juárez siempre fue un agente, un servicial a los intereses de la masonería Illuminati de Estados Unidos, y por eso intentó vender México en 6 ocasiones a los Estados Unidos completamente. Lo que quedó de México, que es el 45% del territorio que originalmente era México, porque el 55% se lo quedaron. Todo esto trato de alguna forma tentativa explicarles por qué a una mente enferma de un multiasesino como Lázaro Cárdenas del Río, padre de Cuauhtémoc Cárdenas, el fundador del PRD y el padrino de López Obrador, ¿por qué se le ocurrió crear algo tan infame como una fiesta de Día de Muertos?
Dios es Dios de vivos, no es un Dios de muertos. Crear una fiesta de muertos. Los muertos que ya no hacen nada y son, por tanto, menos molestos para una dictadura. Vamos entonces con esto. Bueno, pues la mentira del Día de Muertos fue creada por el narcopresidente Lázaro Cárdenas del Río en torno a los años 30 y 40. Sin embargo, esta costumbre neopagana aparentemente no se extendió sino hasta después de la década de los 40 del siglo pasado, del siglo XX. Esto lo reconoce una reciente investigación, bueno, ni tan reciente, del 2011, presentada por Elsa Malvido para la Universidad Nacional Autónoma de México, para la UNAM. Además, vamos con un poco del historial de Lázaro Cárdenas. Lázaro Cárdenas, además de crear el centro de producción de drogas, principalmente heroína en su tiempo en Badiraguato, Sinaloa, junto con un judío, miembro de la mafia judía italiana, de la Kosher Nostra, Boxy Siegel. Obviamente todo esto lo he consultado de documentos secretos. O sea, esta es historia que no vas a ver en la Secretaría de Educación Pública. Esta es historia que no te van a contar en los medios porque la mafia judía, los grupos criminales del narcotráfico judíos de Estados Unidos, son los más poderosos del mundo y están protegidos por una amplia variedad de intereses. Entonces esto no lo va a reconocer el gobierno de los Estados Unidos, no lo van a reconocer tan fácilmente los criminales del gobierno mexicano, en tanto sean masones y socialistas como Sheinbaum o López Obrador. Pero el narcotráfico en Sinaloa fue creado por la judeo-masonería, por la mafia judía de Boxy Siegel, que vino a México con esas órdenes por parte del capo de la mafia judía italiana de Estados Unidos, Meyer Lansky. Entonces, él se entendió con los militares de Lázaro Cárdenas, que gobernaban Sinaloa, para crear el centro de producción de heroína para los soldados en la Segunda Guerra Mundial. Incluso en su momento se difundieron folletos diciendo pues que era un acuerdo entre el gobierno de Roosevelt y el gobierno de Lázaro Cárdenas. Luego se ha intentado descalificar estos folletos diciendo que la misma mafia los había creado sin autorización del gobierno de México y de Estados Unidos y que era para tratar de darle un carácter oficialista. Seguramente el gobierno de Estados Unidos estaba plenamente entendido, pero no era algo que quisieran reconocer, porque hay que recordar que los gobiernos criminales de la masonería, como el de Franklin Delano Roosevelt, presidente comunista de Estados Unidos y uno de los peores que ha tenido, que es un criminal de guerra, además un multiasesino, pues hay que recordar que siempre se cubren las espaldas con operaciones secretas, ¿no? O sea, esta operación es en opaco, lo quiere el gobierno, pero pues oficialmente ustedes no tienen conexión con nosotros. Hay que recordar que, por ejemplo, la mafia siciliana pues fue el primer grupo antifascista, el primer grupo contra Benito Mussolini. Por tanto, pues todos estos izquierdosos quedaron en la historia como en cierta forma protegidos, ¿no? Como héroes de la guerra contra el nacionalsocialismo y pues el morenismo. Ustedes vean, por ejemplo, las campañas de propaganda de Morena que intentan demonizar como drogadictos a los soldados alemanes de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Su campaña esta publicitaria contra las drogas siempre hablan de que las drogas fueron creadas por los nazis para tener a sus soldados despiertos, pero no dice nada el cobarde partido narcotraficante Morena sobre cómo se drogan los norteamericanos, sobre cómo se drogaban los soldados estadounidenses para convertirse en frías máquinas de matar, como dijera un multiasesino y psicópata Ernesto El Che Guevara. Son cosas que obviamente no van a querer reconocer. Donativos. Aportaciones libres y voluntarias al programa sin monto mínimo. Vías disponibles. Donativo en Banco Azteca. Número clave 12 71 80 01 30 21 58 86 18. Gracias por tu ayuda. Recuerda que todas tus aportaciones ayudan a mantener este programa. Más información o contratar anuncios, comunícate al correo h.rosales@gmx.us. Continuamos.
¿En qué me quedé antes de ser interrumpido? Es que nos llegó una llamada telefónica. Creo que estábamos hablando del narcosistema, bueno, del manto de impunidad que tenía la mafia judía, ¿no? Hay que explicar que como los judíos fueron perseguidos o fueron expulsados, oficialmente dicen que masacrados por el régimen de Hitler, pues entonces en la actualidad se ha querido crear la mitología de que cualquier crítica al pueblo judío, al pueblo asesino de Jesucristo, pues viene a ser antisemitismo o que es una forma de fomentar el odio contra ellos. No, de ninguna forma esa es mi intención, de mi parte no es mi intención. Hay judíos que obviamente han llevado una vida honrada, si bien no conozco a ninguno, bueno, conozco a algunos, pocos, que hayan denunciado los delitos de otros judíos, como por ejemplo la mafia judía italiana, creadora del narcosistema mexicano, que poco tiene de mexicano y mucho de norteamericano. ¿Qué razón tenía la amante de Boxy Siegel cuando decía, la amante de Boxy Siegel se llamaba Virginia Hill? Cuando fue detenida por ahí en los 40s, traficando droga para México, que además ella sostenía relación sentimental con políticos de México, para obviamente hacer los negocios de la droga, ella dijo una gran verdad: si quieren detener a los narcotraficantes, detengan a todos los que están en el gobierno. Así lo dijo Virginia Hill. Ya dejen de estarme molestando, todos son ustedes unos narcotraficantes, deténganlos a ellos, a los políticos. Dijo la más grande de las verdades, porque sabía que Lázaro Cárdenas, que los presidentes de México, ¿no? El otro, ¿cuál era? Miguel Alemán Valdés, Manuel Ávila Camacho, del que se hablaron tantos chismes, pues eran los principales narcotraficantes, ¿no? En Estados Unidos, Franklin Delano Roosevelt, todos esos eran los que realmente sostenían el narcosistema. Esos son los delincuentes. Y bueno, como todos ellos eran judíos, pues imagínense la impunidad que tienen históricamente, de que esta clase de temas no se pueden hablar o no se podían hablar tan libremente, porque inmediatamente se pensaba que estábamos llamando a linchar a ese pueblo, ¿no? A los judíos, y no es así. Pero sí reconocer de dónde vienen las cosas, ¿no? Igual, si aquí en México han surgido narcotraficantes, bestias asesinas de muerte, pues ¿por qué no lo vamos a reconocer también? Y lo vamos a condenar. El problema con los judíos es que ellos nunca condenan y nunca exhiben lo que hacen otros judíos. Porque además hay problemas para ellos, están amenazados de muerte por su mismo gobierno, por la misma mafia judía, los mismos judíos están amenazados. La mafia judía operaba dentro de los campos de concentración de Alemania también. Eran los que repartían el pan, las cosas, todo. Esta mafia siempre ha sido así. Tienen ese carácter. Cuando se desarrolla una mafia dentro del pueblo judío es de las peores. Bueno. Entonces, pues Lázaro Cárdenas del Río, el creador de la mentira del Día de Muertos, tenía alianza con todos estos y por eso se pudo mantener en el poder. Por eso es que pudo darle el golpe de estado a Plutarco Elías Calles, su ex socio criminal, y mantenerse en la presidencia. Y no solo eso, sino que Lázaro Cárdenas del Río hizo varios fraudes electorales para imponer a los siguientes presidentes, como Manuel Ávila Camacho. Entonces, pues con todo este poder, el narcopresidente Cárdenas podía imponerle a los mexicanos prácticamente lo que fuera. Y una de las cosas fue la mentira del Día de Muertos. Lázaro Cárdenas del Río ganó estos privilegios por ser un asesino al servicio de los multimillonarios Rockefeller, los dueños de la petrolera Standard Oil Company. Él fue el que mandó a matar al presidente de México, Venustiano Carranza, porque el presidente Venustiano Carranza se oponía a ciertas condiciones de las petroleras norteamericanas que querían tener control sobre México. El dictador Lázaro Cárdenas fue un asesino y ladrón de la Revolución Mexicana de 1910.
fue cómplice de Álvaro Obregón, el que intentó volar a la imagen de la Virgen de Guadalupe en la Basílica en los años 20, y de Plutarco Elías Calles, masón que asesinó más de 250,000 católicos en la persecución contra la Iglesia con la ley Calles en la Guerra Cristera. Con todos esos se rodeó Cárdenas, el creador de la mentira del Día de Muertos, que no existía antes de los años 30. Nunca existió antes de los años 30. Cárdenas se inventó la fiesta de muertos como un acto contra la celebración católica de la celebración de todos los santos. Y muchos se preguntarán, bueno, pues ¿qué es la celebración de las personas que se llaman santos? Porque también es nombre de persona. No, es la celebración de la Iglesia triunfante, es decir, de todas aquellas personas que han logrado conseguir la santidad y acceder al paraíso, a la contemplación de Dios como Él se conoce. Es pues obviamente a las personas que llevaron una vida correcta y el cielo no está vacío, como suelen decir los satanistas, como le gusta decir a los masones. El cielo no está vacío, hay una iglesia triunfante, no son solamente los santos del calendario romano, que por cierto el calendario de la iglesia está modificado para ocultar a los niños que fueron asesinados en rituales por judíos, porque ahora es políticamente incorrecto, los vamos a recuperar también, porque es real el asesinato ritual. Entonces Cárdenas se inventó la fiesta de muertos como un acto contra la celebración católica de Todos Santos. Ya no es celebrar a los vivos que están en el paraíso, sino celebrar a todos los muertos. Esto es muy importante tenerlo aquí presente, porque en tanto la Iglesia celebra a los triunfadores, a los que han conquistado mediante el martirio, mediante la fe, la salvación, el paraíso, es por tanto un esquema de meritocracia. ¿Quién tiene mérito de ser recordado? ¿Quién tiene mérito de ser mencionado en una oración? ¿Quién tiene el mérito de estar cerca de Dios, de ser premiado con el paraíso? En tanto que la celebración de los muertos, pues es la celebración de todos los infelices, de todos los criminales que están muertos, sin importar que están en el infierno. Muchos de tus familiares, muchos familiares seguramente, muchos de nuestros ancestros, puede que estén en el infierno. Puede que estén quemándose en el infierno o que sean almas en pena, y de todas formas se les celebra infamemente en una fiesta de Día de Muertos. Esa es una de las principales diferencias secretas, ocultistas, que tiene esta falsa fiesta creada por Lázaro Cárdenas en los años 30. Apúntenlo, lo voy a repetir. En tanto que la celebración de Todos Santos es la celebración de la Iglesia triunfante, de todas aquellas personas que se comportaron bien, que se redimieron, que hicieron lo correcto, acorde a los mandamientos de Dios, fueron premiados con el paraíso. Es la Iglesia triunfante. En tanto que la fiesta pagana, la fiesta inventada por Lázaro Cárdenas, la fiesta de Día de Muertos, es la celebración hasta de criminales, hasta de personas que solamente se dedicaron a hacer infelices a los demás toda su vil existencia en esta tierra. Y se les pone sus vicios, se les pone la comida que es gula, se les pone el cigarro, el tabaco, la marihuana, se les pone todo aquello que les gustó y con lo cual pecaron más. Dicen por ahí, a modo de chiste, que hay señoras que se ponen de ofrenda a sus maridos difuntos. Ya ustedes entenderán a lo que me estoy refiriendo. Qué cosas tan extrañas, ¿no? O sea, entonces estamos hablando de una celebración que celebra el bien, la celebración de Todos Santos, y la fiesta de muertos que celebra el mal, todo lo malo. El Día de Muertos se inventó como una supuesta costumbre. Fíjese cómo es que el Día de Muertos también podría celebrar asaltantes, ¿no? Sí, también podría celebrar el asaltante que fue abatido en un enfrentamiento con la policía, como el hermano de la criminal titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos actual, Rosario Piedra Ibarra, su hermano Rafita,
que murió en un enfrentamiento, en un tiroteo con la policía en la década de los 70s, bueno, pues ese sería un ejemplo, ¿no?, de los que van a estar en un altar de Día de Muertos. De muertos. Probablemente debería de ser fiesta del infierno. Sería un nombre más acorde, porque se celebra a todos los infames y en la ofrenda se les ponen los vicios, con lo que más pecaron en vida. El Día de Muertos se inventó como una supuesta costumbre ancestral de indios ignorantes, indios que vivían atrapados en la superstición de que si no mataban otros indios y se los comían, y se iba a caer el sol o se iba a apagar el sol, y entonces por eso hacían rituales de asesinato en las pirámides, para que no se fuera a apagar el sol. Así ellos lo creían. Una costumbre ancestral de indios ignorantes de poner ofrendas a muertos porque vienen a comer los muertos. No tienen boca, no tienen cuerpo, pero dicen que vienen a comer. Interesante. Es una superstición y un acto de brujería contra la Iglesia Católica y contra la identidad española de México. Usando la Secretaría de Educación Pública, que es la peor educación del mundo, el peor sistema educativo del mundo, y ahora peor con la nueva escuela mexicana de Andrés Manuel López Obrador, pues el Estado masón, el Estado ocultista, obliga a los niños mexicanos desde muy chiquitos a hacer rituales de brujería, a asumir creencias tontas en estas fechas, octubre y noviembre. Ritos en los cuales se tiene que participar, se obliga a los padres a gastar en horribles disfraces, en calaveras de azúcar, en papel picado, cosas que no son realmente tradicionales de México. Y el dinero público se ha utilizado también para impulsar esta falsa fiesta de muertos. Hay incluso canciones en las que dicen, como tipo mariachi, en las que dicen que un borracho, un vulgar borracho de cantina, que así nos quieren retratar, Así el gobierno ha ordenado que nos retraten en las películas a los mexicanos. Somos un vulgar borracho de cantina vomitando ahí en la casa o en la cantina, con un sombrero de paja y cantando canciones de "pero sigo siendo el rey" o cosas así. Así se nos retrata, así se nos quiere humillar y muchos mexicanos les gusta. No sé por qué. Para mí es completamente humillante. Yo nunca he tenido tal conducta. Buscan hacer ritos en los que se impulsa la falsa fiesta de los muertos, sobre todo en pueblos marginados, como una medida contra el catolicismo. Porque si se comulga con toda esta clase de pecados, con toda esta clase de costumbres, evidentemente te vas a alejar completamente de Cristo, te vas a alejar de la virtud, de todas las virtudes, que es lo que contrarresta el pecado. Te vas a alejar de todas las virtudes y vas a decir, pues yo viví así, así soy y así seré y así me moriré y así seguiré después de la muerte. Esta clase de ideas, esta clase de costumbres, pues se reafirman obviamente con toda una serie de producciones culturales. El vulgar, hay una canción de mariachi de un borracho de cantina que se le aparece la muerte y le pide que sea la madrina de su hijo. Entonces pues también encontramos el culto a la muerte. Sí, también lo encontramos aquí porque al haber calaveras de azúcar y al haber disfraces de Halloween que viene de Estados Unidos, de grupos satánicos, de sectas satánicas de Estados Unidos y de Inglaterra, todo esto se ha juntado, se une en estas fechas y entonces también es un espacio para que la gente abra el culto a Satanás y a la muerte, al esqueleto ese con túnica negra que tampoco existe y que obviamente es una creación cultural. En escuelas, ilegalmente, en las escuelas de México, en las escuelas de la SEP, ilegalmente, se obliga a los niños a practicar estos ritos y a asumir esta clase de actividades porque cuenta para la calificación escolar. Decorar horribles calaveras, vestirse como muerto, pintarse la cara, hacer algún rito de brujería en un altar con flores naranjas, cempasúchitl, todo esto se utiliza obviamente como una forma de adoctrinamiento y si no cumplen con esto pues los reprueban en alguna materia, ¿no? O les restan calificación.
también es una forma de discriminación, porque si no participas en estos cultos o en estas tonterías, pues obviamente que puede la institución educativa, los maestros o los compañeros agredirte o tratar de humillarte o descalificarte por no sumarte al fango de esta, pues de lo que ellos no saben, ¿no? De lo que ellos no conocen, que esto no es una tradición mexicana. Cárdenas era masón y socialista, una forma de satanismo y ocultismo, que es obviamente el origen de su odio contra Cristo, pues los masones surgen en el año 43 después de Cristo, es una secta fundada por el nieto de Herodes el Grande contra el cristianismo para perseguir a los apóstoles, y su finalidad, la finalidad de ser desde aquel entonces de esta secta, pues es erradicar el cristianismo de todo el mundo. Por eso es que actualmente la masonería pues lleva terroristas islámicos a Europa para que maten cristianos y para que después la población sea islámica y ya no haya cristianismo en todos los países de Europa. Después pasen a México, pasen a Estados Unidos y el cristianismo se acabe. Es por eso que los masones pues buscan a través del socialismo, la brujería, la santería, como es en el caso de Cuba con Claudia Sheinbaum y Andrés Manuel López Obrador, son brujos santeros, pues tratan de traer todas estas cosas malignas a México. Y el Día de Muertos es una fecha en la cual se hacen fuertes, porque esta fiesta del demonio le gusta a muchos mexicanos, a muchos pseudo mexicanos. Entonces Cárdenas crea esta fecha por ahí de los años 30, 40, con esa finalidad, su odio contra Cristo. Pero vamos ahora con los más grandes absurdos del Día de Muertos y cómo es que se derrumba el racismo contra los extranjeros propiciado por Cárdenas. Tú escuchas a Héctor Rosales en radio. Vamos por el protagonista de estas fechas, que es el pan de muerto. El pan de muerto, para comenzar, no es mexicano y no es indígena. Se hace el pan de muerto con trigo europeo. El trigo fue traído a México por los españoles. Lo mismo que el puerco, ¿no? Porque pues el puerco que le gusta tanto comer aquí a los mexicanos en las carnitas, pues es un animal europeo también. El nombre cochino vendría a ser de un animal que los indígenas creyeron que dormía todo el día y que les encantó, les gustó más que la carne humana, el puerco, si no hubieran seguido comiendo carne humana, pero pues les gustó mucho el cerdo. Se hace con trigo europeo el denominado pan de muerto. El pan dulce, no solamente el pan de muerto, sino todos los panes de dulce mexicanos, incluso en su propia forma, el pan de muerto es un pan austriaco, una especie como de bolillo redondo, es el pan austriaco. Fue traído precisamente por el austriaco emperador Maximiliano de Habsburgo. Los mexicanos aprendieron a hacer toda clase de panes de dulce y la baguette, que es un nombre francés, porque lo aprendieron a hacer en los talleres de panadería y repostería que trajo la emperatriz Carlota de México, Carlota de Bélgica, de la casa de Sajonia y Coburgo, emperatriz de México, esposa del emperador Maximiliano. Es decir, eso lo aprendieron todavía en el siglo XIX, muy reciente, considerando que México tiene pues 500 años de historia. México no surgió en 1810 con la independencia, como se intenta, con el inicio, mejor dicho, de la guerra, porque no fue la independencia en 1910, fue el inicio de las matanzas del cura Hidalgo, pero no fue la independencia. Entonces, pues el pan de dulce, el supuesto pan de muerto, no es mexicano, es más europeo que mexicano. La emperatriz, pues obviamente la emperatriz Carlota trajo muchos oficios para que los mexicanos salieran de la pobreza, les enseñó pues la panadería, la repostería francesa, también trajeron talleres de ¿cómo se llama?, de carpintería y de muchos otros oficios. La empresa masónica anticatólica norteamericana recientemente, me refiero a Disney, hizo la película Coco para promocionar la falsa celebración indígena
del Día de los Muertos, creada por Lázaro Cárdenas. Intentan presentarla como una celebración muy antigua y una celebración muy tradicional de pueblos que siempre nos retratan así como atrasados, como rurales, como pueblos que todavía se dedican a actividades puramente agrícolas, no hay industria, ¿no? Si tú ves la película de Coco, pues es un pueblo que no hay fábricas, no hay avances tecnológicos, no hay internet, el pueblo de México tiene que verse como un pueblo donde se crían cochinos, vacas, nos quieren ver como un país rural, tercermundista, arruinado completamente. Pues esos son los designios de la masonería, ¿no? Y un país que somos un país muy jodido, pero que somos muy felices. No, en realidad vendría a ser que somos muy tontos, somos muy simples, y somos tan simples y tontos que nos carcajemos de cualquier tontería, aunque nos estén viendo la cara de tontos. Quizá eso es la forma en la que les gusta retratarnos. Pero como ustedes me estarán escuchando, soy un fiel testimonio de que eso no somos los mexicanos, en ningún sentido. Después, pues otros presidentes, después de Lázaro Cárdenas, pues vinieron otros presidentes narcotraficantes y siguieron reforzando el mito de la tradición indígena del Día de Muertos para reforzar el odio contra nuestra madre patria, España, contra el catolicismo también, contra el catolicismo romano. Curiosamente, cada uno de los narcopresidentes revolucionarios, por revolucionario entiéndase asesino y ladrón y narcotraficante, inventaron alguna trastornada mentira o falsa tradición viéndole la cara de tontos a los mexicanos. Lo que quiero probar con el siguiente apartado, que es más bien un resumen de todas las fechas falsas que obligan a los mexicanos a comulgar con la mentira o a celebrar, es simplemente un recopilatorio de cuántas mentiras le han arrojado, le han impuesto, le han tratado de meter a golpes en la cabeza a las nuevas generaciones. Cárdenas inventó el Día de Muertos y la mentira de la expropiación petrolera como fiestas nacionales, cuando en realidad fue Cárdenas quien entregó el control del petróleo mexicano al poder militar de Estados Unidos con el presidente masón Franklin Delano Roosevelt. También fue Lázaro Cárdenas del Río quien a cambio de esta traición a la patria se quedó con las ganancias del petróleo mexicano. Lo estatalizó. Nadie más puede disponer de las ganancias del petróleo más que los ladrones, más que los miembros del crimen organizado llamado gobierno. El siguiente caso lamentable es Miguel Alemán Valdés. Él inventó el discurso de lo hecho en México está bien hecho, que ahora lo retoma la infame Claudia Sheinbaum diciendo lo hecho en México está mejor hecho. Y Miguel Alemán Valdés inventó lo hecho en México está bien hecho para poder crear un mercado negro, para poder extorsionarnos, para poder lucrar de una forma deshonesta con México, con el comercio de México. Lo hizo para bloquear el comercio de mejores productos extranjeros y a mejor precio para que no los pudiéramos comprar los mexicanos. Esto lo comentó recientemente Ricardo Salinas Pliego en su serie de documentales o en sus conversaciones con el historiador mexicano Juan Manuel Zunzunegui, La Revolución de la Libertad, pues comenta que cuando ellos tenían en su tienda Electra, pues ya no podían vender televisiones ni radios producidos en Alemania, producidos en Corea, tenían que producirlos aquí en México, y entonces dice francamente, pues eran televisiones de mala calidad, pero pues ¿qué podíamos hacer? Tenían que hacerse aquí en México por culpa de este infeliz llamado Miguel Alemán Valdés, que además era un socio criminal del líder de la mafia judía italiana, que era Frank Costello, en aquel entonces. Junto con él hicieron todos los hoteles pedófilos de Acapulco Guerrero para que vinieran todas las celebridades de Hollywood a vacacionar. Incluidos varios presidentes que supuestamente eran conservadores. Bueno, pues él bloqueó el comercio y aquí se tenían que hacer todos los componentes para hacer una televisión. Obviamente que al no poder echar mano de la división de trabajo que puede hacerse en todo el mundo, que los alemanes hagan unos
pues algunos componentes para la televisión, los chinos hagan otros, los coreanos hagan otros, pues se obtendría el producto de mejor calidad y menos carga de trabajo. Pues este infeliz, Miguel Alemán Valdés, para poder crear un mercado negro, hizo eso. Lo hecho en México está bien hecho y entonces te bloqueo poder comprar al extranjero. Y hazle como quieras. Obviamente los más ricos sí que podían comprar en el extranjero una que otra cosa y tenían que pagarle mucho dinero al corrupto gobierno, porque o sea, sí se podía comprar al extranjero, pero se tenía que pagar mucho dinero para poder meter un producto extranjero. Salinas Pliego cuenta que pues para poder ingresar algunas de estas cosas las desarmaban completamente, las compraban por partes y las tenían que armar aquí en México, aunque todo era extranjero. Y solamente así podía darles un producto de calidad a los mexicanos a través de las tiendas Electra. Pero todo por este imbécil, que es Miguel Alemán Valdés, uno de los narcopresidentes peores del mundo, que además estaba casado con una mujer italiana. Se casó con una mujer italiana, con una actriz de apellido Magnani. No se pronuncia así. Que vino aquí a México e hizo una película llamada Adán y Eva, en la que planteaba que el pecado original era el sexo, cuando es otra de las muchas mentiras, ¿no? Yo me quedo pensando en cómo será la mente desequilibrada de los presidentes de México, porque en tanto él se había comprado, porque se la compró, una esposa italiana porque no le gustaban las mexicanas, no consumía lo mexicano, no quiso una mexicana, no le gustaban las morenas, quiso traer una extranjera, una italiana, una rubia. ¿Por qué a nosotros nos bloqueaba la posibilidad, por qué a los mexicanos les bloqueaba la posibilidad de comprar un radio alemán, poder hacer un radio Philips, supongo, que es una marca Illuminati, por cierto? ¿Por qué no podía comprarse cosas al extranjero? Pero él seguramente sí que tenía muchas cosas del extranjero. Por cierto, Miguel Alemán Valdés es, si no mal recuerdo, el abuelito del cantante Alexander Hacha, hijo del cantante Emanuel, y que pues los dos se la dan de muy católicos, están ligados a Carlos Slim y también a Eduardo Verástegui, que por cierto iban a demandar a Eduardo Verástegui porque les había hecho una estafa con su productora Metanoia. Todos los que han sido nietecitos, todos los que han sido familiares en alguna forma de los narcopresidentes, hasta la fecha tienen mucho dinero, Sí es cierto que algunas personas dicen que se han convertido al catolicismo. Yo no soy nadie para descalificar la fe de los demás. Quiero creer que sí puede hacerles el milagro de la conversión, pero todos los que son descendientes de narcopresidentes quedaron forrados en dinero y no han tenido que trabajar en muchos años. En el caso, por ejemplo, muy particular de la familia de Sasha Montenegro, pues tienen enormes sumas de dinero de lo que robó José López Portillo. Y la familia de Andrés Manuel López Obrador, que son tan horribles física y espiritualmente, que se robaron más de 500,000 millones de dólares a México, pues ya nos enteraremos años después de cómo van a seguir viviendo en la opulencia si es que no se les mete a la cárcel, si es que no se logra localizar el dinero, que es muy difícil porque el dinero ya lo llevaron a Suiza, ya lo escondieron en alguna cuenta extranjera, ya lo tienen escondido tal vez en Cuba y es muy difícil retornar ese dinero. Por eso lo que se roba, lo que se dijera vulgarmente en México, lo que se chinga un narcopresidente, siempre va a ser muy difícil recuperarlo. Un infeliz como Andrés Manuel robó más que todos los anteriores presidentes juntos. Bueno, pues Benito Juárez, dejamos entonces el caso ya de Miguel Alemán Valdés, ¿no? El que inventó lo hecho en México está bien hecho. Nos basamos con Benito Juárez García. ¿Qué mentira inventó él y que está ya como parte de la historia de México, como parte del calendario? Benito Juárez García, para una de sus reelecciones, en que hizo fraude electoral por última vez, inventó la mentira de los niños héroes. Aquí hay que hacer un matiz. Sí es cierto que hubo cadetes, que no eran niños, ya eran grandes, ya no estaban muy lejos de la niñez, que defendieron el heroico Colegio Militar Mexicano, que en ese entonces era
el Palacio de Chapultepec, que en realidad era una casa para que vacacionaran los virreyes, pero bueno, le llamaron palacio. Entonces, como aquí también en México de una forma absurda le llaman Palacio Municipal al edificio del ayuntamiento. ¿Cuál palacio? Bueno, pues Benito Juárez inventó la mentira de los niños héroes. La mentira radica en Juan Escutia, ¿cuáles eran los nombres? Ni siquiera me los aprendí. Bueno, los niños héroes que habrían muerto heroicamente defendiendo el castillo de Chapultepec. Esa es la falsedad, porque en realidad no se sabe ni cómo murieron y obviamente hubo otras personas que ni siquiera son mencionadas. Es un mito. La mentira de los niños héroes se utiliza para ocultar que la masonería mexicana entregó el 55% del territorio nacional mexicano, entregó lo que es equivalente a unos 7 estados de la Unión Americana, y ese es el más grande crimen del que hemos sido víctimas por parte de estos infelices que se siguen manteniendo en la presidencia a través de los años. Entonces la mentira de los niños héroes es una disculpa estúpida para decirte, bueno, pero fíjate que fue heroico. No es cierto. Es una completa falsedad, porque además los mismos jefes militares entregaron también la caída del castillo de Chapultepec. En favor de las tropas norteamericanas sabotearon a las mexicanas. Todo mal. Y para ocultar ese crimen, para ocultar otra traición de la masonería, otra traición de estos desgraciados liberales, pues se nos cuenta de los niños héroes. Además, Benito Juárez era el peor personaje, el menos indicado para hablar de los niños héroes, para hablar de los cadetes o de los soldados que defendieron el castillo de Chapultepec en 1847. Era el peor porque Benito Juárez mató a un niño héroe. Mató al militar mexicano Miguel Miramont, al que se le conocía como el joven Macabeo o el caballero del infortunio. Lo mató en el Cerro de las Campanas en Querétaro, junto con el emperador de México Maximiliano de Habsburgo. Y los mató sin que la ley se lo permitiera. Los mató únicamente por oponerse a su infame dictadura. A Benito Juárez, que era un indio cerrado, asesino de otros pueblos indígenas, que era un tipo raro que nunca sonreía, por cierto, siempre estaba que se lo cargaba la que lo trajo, pues era un sujeto que le suplicó que no los asesinara el escritor de ciencia ficción Victor Hugo, el escritor francés. Bueno, pues todos los reclamos los desechó el infeliz Benito Juárez y asesinó a estas dos personalidades tan importantes de la historia de México y que tanto bien hicieron a México. Miguel Miramont, que participó en la defensa del castillo de Chapultepec y por tanto era un niño héroe, lo mandó a matar. Luego Juárez, en un gesto de incoherencia para su campaña reeleccionista, se le ocurrió hablar de los niños héroes para ocultar el robo del 55% del territorio nacional mexicano, que es más de la mitad. Y estaba tratando de ocultar que quería entregar el resto de México mediante un tratado llamado Maclean Ocampo. Bueno, pues esas son parte de las incoherencias, ¿no? Por un lado mata a un niño héroe, luego quiere condecorarlos, pero a Miguel Miramont no quiso condecorarlo, entonces pues así de incoherentes. Luego, esta mentira de los niños héroes se agrava con Miguel Alemán Valdés, como ya lo he comentado con anterioridad, que quería que Estados Unidos le diera un préstamo de muchos millones de dólares, y entonces vino el presidente Harry S. Truman, el que mata a los católicos japoneses con las bombas atómicas de Hiroshima y Nagasaki. Bueno, pues viene a México a burlarse de nosotros, diciendo que 100 años después, en 1947, ya todos los problemas se habían solucionado, que ya nosotros estábamos en paz con una ofrenda floral. Le mentaron su madre, fueron a vandalizar o a reclamar a la embajada de Estados Unidos, y entonces Miguel Alemán Valdés, para no reclamarle al gobierno de los Estados Unidos y tratar de calmar las cosas, se inventó la locura de que habían encontrado 6 calaveras y que esas 6 calaveras eran los niños héroes de los que había hablado el infame, el traidor a la patria, Benito Juárez.
100 años después, se reafirmó la mentira. Bueno, pues esas son tan solo otras de las mentiras, de las barbaridades que dice el gobierno para no aceptar que es un pésimo gobierno. Bueno, ahora nos vamos con otro episodio. Luego con el presidente Echeverría. El presidente Echeverría destruye México con un programa económico llamado el Desarrollo Compartido, que consistió en endeudar a México con Estados Unidos por millones de dólares, y con ese dinero comienza a robarse empresas privadas, entre las que se encuentra el actual, lo que era en ese entonces Telmex, que se lo roba al empresario Ballinas. Y bueno, pues ya sabrán qué servicio tan ineficiente de telefonía se tenía cuando era del gobierno mexicano. Después, Echeverría crea la mentira de la masacre del 2 de octubre de 1968 para encubrir al asesino Carlos Madrazo, que fue el que llevó las ametralladoras para los comunistas, y de esa forma descalificar o manchar el gobierno de su rival, Gustavo Díaz Ordaz, o sea, de su antecesor. Mientras tanto, pues Echeverría utiliza el ejército para matar comunistas, para matar guerrilleros, mientras él mismo se decía comunista y aliado del multiasesino Fidel Castro. Todo esto con la connivencia de los agentes de la Dirección Federal de Seguridad de la DFS. Bueno, pues ahí está, también Echeverría es el que va creando la historia falsa del 2 de octubre. Pero también tenemos otro, Adolfo López Mateos, que se roba las plantas eléctricas mintiendo que fue por defender la patria, por nacionalismo, que la energía sea de los mexicanos, y por eso se roba las plantas de generación eléctrica. Luego tenemos el caso de José López Portillo, que roba y destruye los bancos mexicanos, nos deja sin bancos mexicanos. Para lavar dinero del narcotráfico los convierte parte del gobierno los bancos, se los quita a sus legítimos dueños. Nos impide comprar dólares para que todos perdamos nuestros ahorros. Y bueno, mientras tanto él sí puede ir al extranjero, y él terminó con una enorme fortuna. Y todo lo dijo, todos estos crímenes, todos estos robos, dijo que los hizo por patriotismo, por amor a México y por defender el peso como un perro. Otro sujeto nefasto. Vean lo importante que es que no llegue un estúpido a la presidencia de México. Pero muchas personas piensan que esto de la política es como un juego. Todas estas estupideces que no han tenido ningún provecho para México, no las hubiéramos podido ahorrar si no se hubiera permitido la llegada de estos, o si se les hubiera derrocado a tiempo. Luego, José López Portillo intentó anular la Navidad, acuérdense, intentó anular la Navidad y establecer una fiesta al demonio Quetzalcóatl, la serpiente emplumada, que supuestamente era la que iba a traer los regalos para los niños, como un Santa Claus pero con plumas y con forma de serpiente. Entonces, las fechas festivas creadas por presidentes masones reflejan una locura, reflejan una enfermedad, reflejan una nacionalidad decadente, una nacionalidad falsa, llena de mentiras, de prejuicios, de complejos, de creencias mediocres propias de gente rara y anormal, de inadaptados. Porque todo esto lo crearon los presidentes, incluido obviamente el Día de Muertos. Nada de lo hecho por presidentes mexicanos hasta ahora, nada, absolutamente nada, ha sido bueno. Ahora vamos con algo de actualidad. Bueno, pues hasta el momento hemos seguido la mayoría de las fechas que han establecido en el calendario los narcopresidentes. Vamos con fechas de actualidad. La judía bruja Claudia Sheinbaum, que llega a la presidencia de México mediante un fraude electoral organizado con programas sociales, compra de votos por parte de Andrés Manuel López Obrador, una judía con ancestros soviéticos y ni un solo ancestro indígena ni mexicano, Claudia Sheinbaum, que es prácticamente una extranjera, con documentos obviamente que dicen que es mexicana, pero pues, que es un papel, un vil papel, no te da
la identidad mexicana, no te da la raza mexicana. Es una invasora que no tiene que ocupar la presidencia, a mi juicio. No sé ustedes qué piensen. Bueno, pues ella crea el Día de la Resistencia Indígena. Así le llamó a el Día de la Noche Triste. La Noche Triste realmente es triste para nuestros ancestros, porque nosotros somos de origen, toda la población mexicana es de origen español e indígena, pero de los indígenas que lucharon contra la esclavitud de los mexicas, contra la esclavitud de los aztecas, contra el canibalismo, contra los robos de los aztecas, de la Tenochtitlan. Y Claudia Sheinbaum, que está loca y que es una ignorante y una persona amarranavajas que le gusta que la gente se pelee y se odie, siendo mexicanos, se inventa el Día de la Resistencia Indígena para decir que la noche triste fue la noche feliz, la noche gloriosa, el Día de la Resistencia Indígena, porque pues hubo una emboscada contra las tropas de Hernán Cortés y entonces hubo muchas bajas y él llora en el árbol de la noche triste y dice esta bruja judía que odia a Cristo, que odia a nuestra identidad hispana, pues que ese fue el día de la noche feliz y que es el Día de la Resistencia Indígena. Como les digo, no salimos de que desde la presidencia, de forma autoritaria, se crean días, se crean fechas para celebraciones de cosas completamente inexistentes. Otra de las celebraciones o de las anticelebraciones, vamos a llamarlas así, anticelebraciones, creadas por la judía soviética atea Claudia Sheinbaum, es el Día de la Nación Pluricultural. Para nosotros, el Día de la Raza o el Día de la Hispanidad. Viva la hispanidad que creó a México, porque sin hispanidad, pues México nunca hubiera surgido. Pero obviamente que Claudia Sheinbaum odia la existencia de México porque es una nación católica, es una nación hispana, y ella lo que quiere es la muerte de todos los cristianos, como judía satanista que es, como miembro de la masonería, como heredera del multiasesino de niños, Herodes el Grande. Ella pues dice que el 12 de octubre, que repito, es el Día de la Hispanidad, y la Hispanidad es México, Argentina, Venezuela, Colombia, Chile, El Salvador, España, partes de África también forman parte de la hispanidad, partes de Asia también son parte de la hispanidad. Bueno, pues todo eso que quisiera ver destruidos y muertos a todos nosotros los católicos e hispanos, Claudia Sheinbaum, lo cambia por el Día de la Nación Pluricultural. Claudia Sheinbaum dice que ahora el 12 de octubre, porque a ella se le hincha su regalada gana, ya es el Día de la Nación Pluricultural. Y esto lo hace para fomentar el odio racista entre indios caníbales que quieren adorar demonios como Tlaloc, Quetzalcóatl, etc., contra los mestizos católicos, los que no somos puros, ¿no? Los que somos una sangre sucia, porque Claudia Sheinbaum pues es como una especie de nazi, es como un neonazi, y dice que no existe México. Por tanto, si no existe México y no existe la hispanidad, pues no hay nada que tengamos en común y nada que nos una. Por eso digo que es una judía enferma de odio, amarranavajas, que busca obviamente destruir a México mediante conflictos raciales. Por eso niega el Día de la Raza o el Día de la Hispanidad. Y dice, no, aquí no existe México, aquí no existe nada. Eso es un territorio en el cual llegaron muchas culturas, por eso pluricultural, de muchas, muchas, y que no se entienden y que no son nada entre sí. Así lo ve ella. Bueno, pues esas tan solo son una parte, porque obviamente hay muchas otras cosas más, de las burlas, de las ofensas que hace el gobierno mexicano contra nosotros. Son acciones realmente estúpidas, fracasadas, para tratar de distraernos de que México es un país atrasado y miserable por culpa del gobierno, porque el gobierno es un obstáculo. No estoy diciendo que el gobierno estuviera obligado a hacernos prósperos, porque no pueden hacerlo. Pero sí que son un obstáculo para la prosperidad.
No digo que ellos nos tuvieran que hacer prósperos, pero sí son un obstáculo, son unos rateros, unos extorsionadores que limitan el desarrollo humano. Desde luego que hay comunicadores cobardes o corruptos que ya les dije que pues tienen que cuidar su negocio y no ayudan tampoco en nada a desmentir esta mitología del Día de Muertos, porque es muy atractivo económicamente andar vendiendo calaveritas de azúcar, de chocolate, andar vendiendo panes de muerto, supuestamente de muerto, andar vendiendo papel picado, disfraces que están como en 350 pesos los disfraces para niños, de calabaza, de bruja, en una muy popular cadena de comercio norteamericana, siempre son norteamericanos. Y bueno, en fin, después todo esto se mezcla y resulta que hasta son nacionalistas, ¿no? Desde luego, pues los comunicadores no quieren meterse en camisa de 11 varas en problemas difíciles. Intentan, por todos los medios, pintar a México como una especie de nación curiosa, rara, atrapada en mitos, en creencias tan esotéricas. Pero eso no es México. Al menos no dignamente eso no puede ser México. Manifiestan todos los presidentes sus fobias y prejuicios, sus propias locuras se proyectan a través de sus actos políticos. Creo, y no me hagan mucho caso, que los únicos presidentes que no han condicionado o que no impusieron una fecha de una celebración en particular fueron Fox y Calderón, los dos presidentes panistas. Y lo considero un fracaso, ¿no? Porque siendo presidentes supuestamente conservadores, no hicieron absolutamente nada hispano o católico para establecer una fecha nacional. Por ejemplo, pudieron establecer el natalicio de Agustín de Iturbide, reconocerlo como el verdadero padre de la independencia de México y darle una fecha para celebrarlo. Hubieran podido crear una fecha para celebrar al presidente sin mancha, José Joaquín Herrera, o para celebrar al maestro de América Latina, el licenciado José Vasconcelos, o no sé por qué Fox o Felipe Calderón no ordenaron que retornen los restos de Porfirio Díaz a México y que se le reconozca como un gran presidente, pues tampoco lo hicieron, también están vetados, y no establecieron ninguna fecha que pudiéramos tener nosotros como una fiesta nacional mexicana. Por ejemplo, anular que la fiesta de México sea el 15 de septiembre porque esa no fue nuestra independencia. Tendría que ser otro día. Tendría que ser la independencia se tendría que celebrar el 28 de septiembre porque el acta de independencia es firmada por Iturbide en 1821, un 28 de septiembre, no el 15. El 15 fue el grito asesino de Miguel Hidalgo. Pero no hicieron nada relevante culturalmente, tradicionalmente los presidentes. No utilizaron el poder de la presidencia que tenían para decretar esta va a ser la celebración de los mexicanos reales. No hicieron nada de eso. Presidentes sin simbolismos, sin tradición, bueno, ni parecían católicos, Calderón y Fox. Muy amenazados de muerte por la izquierda, eso también es cierto, constantemente atacados por el maldito Andrés Manuel, pues obviamente que no tenían espacio para muchas acciones políticas. Pero también hay deficiencias, no solamente es Andrés Manuel, también los presidentes conservadores han tenido deficiencias, no han sido lo suficientemente radicales y conservadores como debieran de ser. Hoy que estamos escuchando a un infame como Jorge Romero, dirigente del PAN, hablando con un morenista, hablando de familias gay, hablando de familias de animales, pues de personas con animales, que eso es una familia, pues estamos viendo cómo el PAN ha chafeado, ¿no? Terriblemente en defender los intereses católicos mexicanos. Bueno, y por otro lado, tenemos figuras históricas que también son falsas, que nunca existieron, como por ejemplo el Gran Pípila, que tiene un monumento en Guanajuato, por cierto. Bueno, pues el Gran Pípila se creó para encubrir la vil masacre que ordenó el pervertido cura Miguel Hidalgo en la Lóndida de Granaditas. O sea, la figura del Gran Pípila se utilizó como para crear, un héroe, ¿no? Que se puso una piedra en la espalda y que prende el fuego a la puerta de la cárcel
para liberar a los delincuentes y que pudieran matar a mujeres y niños, que fue lo que buscaba Miguel Hidalgo para hacer colapsar el país, liberar a todos los delincuentes que se pudiera para hacerle el mal a nuestro país. Pues eso se creó así, ¿no? El Gran Pípila es por eso venerado por los criminales de izquierda, aunque nunca existió, para ocultar que Miguel Hidalgo era un terrorista que mataba a personas inocentes y que por la masacre que comete en la Alhóndiga de Granaditas lo excomulgan de la iglesia, o sea, lo expulsan de la iglesia católica. Entonces, casi siempre, si nos fijamos en esto, casi siempre el gobierno se inventa una mentira heroica, una mentira dulce, alegre, para ocultar lo que en realidad pasó, lo que fue algo terrible. Siempre la llevan así. Pero mire, son miles de mentiras. Son miles de mentiras que han creado los infelices del gobierno para adulterar la mente e identidad de todos los mexicanos, para dejar a todos enfermos y desorientados, como si fuéramos cucarachas dentro de una botella con humo. Así anda la gente atontada. La verdad libera, como dijo nuestro Señor Jesucristo. Imaginen ustedes cuántos traumas tienen algunas personas mexicanas por todas las creencias absurdas que les han impuesto los brujos del Palacio Nacional. La gente coherente debería de ponerse muy estricta y reclamarle a los infelices de la Secretaría de Educación Pública. Hoy está Mario Delgado, que es un sujeto que estuvo en una secta de esclavitud sexual llamada NXIVM de Norteamérica, que es un sujeto que es además un guachicolero porque lo están investigando por contrabando de combustible ilegal en México. La gente debería de reclamarle a la Secretaría de Educación Pública y decirle: mis hijos no van a celebrar ninguna mentira como el Día de Muertos ni el Halloween. Y pobres de ustedes si le quieren quitar calificación a mis hijos por no participar en esta estupidez, porque los voy a demandar y les voy a ganar. Pobres de ustedes porque les armo un escándalo y hasta hago que los despidan. Eso es lo que se debe de hacer. No es posible que se permita violar la libertad de conciencia. Fíjese nada más otra de las incoherencias del infeliz Estado mexicano. Hablan de la laicidad del Estado y bajo el pretexto de la laicidad del Estado, en las escuelas públicas no puede haber ningún acto religioso. No pueden rezar, no pueden celebrar una tradición, aunque es católica y es mexicana, por tanto, no pueden celebrar nada que sea católico en las escuelas públicas. Pero invocar al demonio o mentiras como el Día de Muertos, eso sí se puede. Todos estos actos ocultistas sí se pueden y es laicidad del Estado. Cuando el Estado está predicando un culto sectario, está predicando un credo, eso viola la laicidad del Estado. La libertad de conciencia, vamos a hablar, porque si se les está obligando a participar en algo y si no les quitan calificación o los reprueban, pues también es una violación a la libertad de conciencia. Ahora que la narcotraficante Claudia Sheinbaum quiere robar millones de pesos el año 2026, de hecho que parece ser que lo va a hacer poniéndole cobro al consumo de azúcar, a la compra de refrescos y comida con azúcar en escuelas, pregunto yo, ¿también Claudia Sheinbaum va a prohibir el chocolate del bienestar que está lleno de grasas saturadas, de grasas cancerígenas? ¿Va a prohibir también las calaveritas de azúcar, los panes azucarados de muerto, equivocadamente decir de muerto, que hacen diabéticos? ¿O eso lo va a dejar porque es tradición de Lázaro Cárdenas del Río? Pues lo va a dejar porque es tradición de Lázaro Cárdenas del Río. Igual de tonta Claudia Sheinbaum que Andrés Manuel López Obrador. López Obrador se quejaba de la comida chatarra, que decía que el secretario de Hacienda, ¿no?, Agustín Carstens, decía que estaba gordísimo, que no sabía ni comer, que comía gansito, que comía no sé qué otras cosas, y no se ve su cuerpo tan deforme, no se ve cómo está de obeso como un marrano, y sus hijos también parecen marranos. Bueno, ya están evolucionando a otra cosa. Pobres de los marranos, yo nunca he visto un marrano así de gordo como ellos. Se quejaban de la comida supuestamente chatarra norteamericana, pero yo les puedo decir que son peores los tamales, las garnachas grasosas.
tienen más grasas saturadas, son puros carbohidratos, no tienen ningún nutriente. Pero se inventan el mito nacionalista, ¿no? De que como México no hay dos. Afortunadamente Dios no castiga dos veces, y como México, como está actualmente, afortunadamente no hay dos. Es simplemente una proyección del odio, de la frustración, que intentan proyectar hacia afuera, hacia el extranjero, para no reconocer que todo lo que odias lo tienes aquí. Y que si México está mal, no es por los extranjeros, es por ti, particularmente por el gobierno de México. Por eso se tienen que inventar tantas disculpas tontas. Por eso somos un país de tantos bailes, de tanta música, de tanto color, para encubrir nuestra miseria, para hacer glamurosa nuestra miseria. Y lo que es peor, en este afán por despreciar lo extranjero, pues hay muchas mentiras peores. Porque muchas de las cosas que se consumen durante el supuesto Día de Muertos son de producción china, son de producción extranjera, o de materiales que se obtienen de otros países. No estaría mal si se reconociera eso, si se reconociera que para que haya progreso, para que pueda elaborarse un producto, pues tiene que haber una interconexión de culturas y de un intercambio económico muy fuerte. Que es así, para que puedan surgir cosas mejores. Solo en la mente de personas enfermas como los presidentes de la República que he mencionado, solo en la ignorancia y en el odio que acarreaba Lázaro Cárdenas del Río sobre los mexicanos, que desbordaba sobre los mexicanos, se podían articular locuras como el Día de Muertos, para revivir supuestos cultos a demonios o creencias supersticiosas de que los muertos vienen y que hay que alimentarlos porque si no, pobrecitos se mueren de hambre. Otra mentira que publicita la mafia es la mentira universal, porque esto obviamente es un ataque cultural, es una guerra por devorar la mente y los corazones, ¿no? Eso lo habríamos escuchado de algún revolucionario, devorar la mente y los corazones de las poblaciones. Otra mentira publicitaria de la mafia que encabeza el narcoestado mexicano es una mentira universal de que la judía comunista húngara Frida Kahlo era mexicana, primera mentira. Segunda mentira, una gran artista. Es completamente falso en los dos sentidos. Falso que el amante del comunista y multiasesino León Trotsky, también judío como ella, pues fuera una gran artista. De hecho, sus obras no son en ningún sentido representativas de la cultura de México, pero comercialmente se nos impone a la horrible Frida Kahlo, a la narizona y cejuda Frida Kahlo. Es una mentira que obviamente también le acomoda a la multimillonaria Salma Hayek, para acrecentar su vanidad, porque ella es la que se cree la nueva Frida Kahlo o la imagen de Frida Kahlo. Una mentira adicional que se ha utilizado también para ensalzar la imagen de Frida Kahlo como un símbolo mexicano y, lo que es peor, como un símbolo de matar a los propios hijos mediante el aborto, mediante el descuartizamiento, mediante el legrado, que es una bandera del feminismo, de las clínicas de aborto, que son propiedad de poderosos empresarios judíos como George Soros. No falta la estúpida que sale el 8 de marzo con pañuelos verdes y morados, siendo una traidora a las mujeres, siendo una cómplice de la opresión femenina, hablando del aborto como una forma de liberación femenina y con algún dibujito de la comunista judía húngara, no mexicana, Frida Kahlo. Todo es, por tanto, un producto vil de exportación comercial impuesto a México para sostener una amplia variedad de mentiras pseudohistóricas. Y el Día de Muertos no es, obviamente, la excepción. Es una mentira creada, repito, por Lázaro Cárdenas del Río en los años 30 y 40 y que actualmente se utiliza para comercializar elementos de brujería, no solamente veladoras, papel picado, panes de muerto, sino también para para lo que más le puede gustar a la población civil mexicana es para, como se dice vulgarmente, echar desmadre. ¿Sí? Simplemente es como una forma de divertirse.
No, a muchas personas, a la mayoría de las personas, no les interesa el basamento cultural ni el origen de dónde surge todo esto. Pero yo evidentemente no estoy hablando para el vulgo, sino que estoy hablando para aquellos que están interesados en conocer el origen de este engaño. Bueno, pues es así como finalizamos con este podcast, con esta historia. Así se derriba la mentira del Día de Muertos. Hay otras cosas que evidentemente se pudieran adicionar, como por ejemplo que la primera vez que se sembró trigo aquí en México fue hecho por un hombre negro. Por un hombre negro llegado con los españoles, fue el primero en sembrar el trigo. Ese hombre negro se llamaba Juan Garrido y se puede considerar también un conquistador de México. Ya ven que la infame, la pobrecita Claudia Sheinbaum, pues dice constantemente afromexicanos, junto con la charlatana vendedora de libros falsos Elena Poniatowska, que es ella una descendiente de la aristocracia de Polonia y obviamente una multimillonaria que nunca ha trabajado, pues comentaba en repetidas ocasiones que hay afromexicanos en México. La idea de los afromexicanos es también para susar odio y división entre nosotros los mexicanos, diciendo que pues los mexicanos que están negros deben de odiar a los que están un poco más claros de la piel. Es siempre dividir, es siempre sembrar el odio, para no hablar de que el país es miserable por sus robos y por sus tonterías y que no hay ayuda porque se robaron el dinero del Fonden. No hay ayuda, por ejemplo, para las personas que se ahogaron y ahora seguramente intentará Sheinbaum ponerles una ofrenda a los muertos de sus inundaciones y de sus obras mal hechas. Juan Garrido fue conquistador de Mesoamérica o participó en la guerra contra el imperio caníbal mexica. Es reconocido por la tradición como el primer hombre en sembrar trigo en México. Él era originario de África Occidental, actualmente se le conocería como Sierra Leona. Juan Garrido era un hombre negro y fue capturado y llevado a Portugal, donde se convirtió al cristianismo. Más tarde se trasladó a España y finalmente participó con Hernán Cortés en la expedición a América. Participó en la conquista, formó parte de las tropas de Hernán Cortés, luchó en las batallas, incluyendo el asedio contra la Tenochtitlan, la capital azteca, en 1521. Esto obviamente le punza a Claudia Sheinbaum porque ella, como está copiando modelos de odio cultural de izquierda de Estados Unidos, pues quiere traernos acá a México el mito de que nosotros esclavizábamos a los negros y que odiamos a los negros y que nos dan asco a los negros. Pues es mentira. México, por herencia cultural de España, no tiene esos prejuicios. Al menos no a nivel general. Los indios sí que eran muy racistas, no les gustaban los negros. No les gustaba prácticamente nadie. Y bueno, pues después de que se da la destrucción de este imperio de muerte, se construye la nueva nación, la nación mestiza, y obviamente que en menor proporción, pues también hay personas que tienen orígenes africanos. México es un país con muchos orígenes étnicos, y sin embargo todos somos mexicanos, pero pues a través de distintas leyendas históricas, leyendas negras, pues Sheinbaum lo que busca es fomentar el odio y la división. Es una amarranavajas, como todos los otros expresidentes que le echaban la culpa al extranjero de lo que se hace mal en México. Lo hecho en México está mal hecho, y por eso a veces hay que buscar cosas mejores en el extranjero. La siembra de trigo fue entonces parte de las acciones de Juan Garrido, y sin Juan Garrido, que era africano, hoy no se conocería el denominado, el mal llamado pan de muerto, que es un pan de azúcar austriaco, seguramente aprendido a elaborar en los talleres de la emperatriz Carlota de Bélgica. Y eso es parte de nuestra nutrida historia de México. Espero que les haya gustado esta crónica y estoy seguro que
Nadie más, difícilmente alguien más, les va a contar una historia tan detallada de cómo se fueron pues creando esta creencia esotérica. Evidentemente yo no pongo altares en mi casa, yo no les recomiendo que pongan altares a su casa, sí les recomiendo que recen por el eterno descanso de sus fieles difuntos y bueno, pues que Dios se apiade del alma de aquellos que lamentablemente pues seguramente no murieron en gracia, no estarán en los cielos, aunque también sería soberbio de mi parte decir quién o no está en los cielos, porque eso es algo que nosotros, hasta donde yo entiendo, no podemos saber estando en vida. Entonces, pues es parte de yo lo que celebro, mejor dicho, yo lo que celebro en estas fechas, pues es la celebración de Todos Santos, la celebración de la Iglesia triunfante. Pues bien, si te ha gustado este podcast, dale me gusta, comparte, comenta, aunque es políticamente incorrecto y seguramente te puedes acarrear algún problema, haz algo desafiante y compártelo. Hasta la próxima.